Mi nombre es Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y también un apasionado de la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones universitarias en el país. La llegada al Info Ciudad de México representó una gran oportunidad para justamente trasladar los principios, los valores, las reglas y todo el conocimiento de las aulas universitarias al campo del territorio en la gran capital del país. La conformación de esta última generación del Info Ciudad de México fue elegida por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México en diciembre de 2018. Eran tiempos sumamente complejos para el instituto, que vivía muchas complejidades de carácter interna, de infraestructura, material, técnica, humana. Incluso atravesaba por una crisis, yo diría, muy profunda en términos de la importancia que reviste para cualquier democracia constitucional la transparencia, la protección de los datos personales, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es decir, encontramos una institución en crisis y a partir de ahí es que iniciamos un camino sólido y fuerte para su recuperación inicialmente y después su consolidación en la capital. Te puedo decir que esta nueva generación de comisionadas y comisionados ciudadanos del Info Ciudad de México, que se eligen en diciembre de 2018, compartíamos valores muy claros frente a los retos, a los desafíos, pero también a las oportunidades que teníamos ante una realidad compleja en términos de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas en la capital. Los principios que nos unieron fueron la convicción de que el instituto debería ocupar una vez más el liderazgo que nunca debió haber dejado de ocupar a nivel nacional e internacional frente a dos materias sustantivas para cualquier democracia constitucional en el mundo: el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Y esa comunión, esa unión, esa fortaleza, esa convicción alineada con los 5 integrantes del Info Ciudad de México es lo que nos permitió recuperar la mística, los valores, la lealtad de esta gran institución con la ciudad en materia democrática y de apertura. Al inicio de esta historia, cuando nos eligieron en el Congreso de la Ciudad de México, tuvimos que iniciar un proceso también igual de complejo, intenso, de mucha maduración, en donde las y los comisionados me eligieron comisionado presidente del Info Ciudad de México como una de las primeras acciones de este cuerpo colegiado. A partir de ese momento impulsamos lo que tendría que ser una agenda de recuperación total del instituto, que esa fue el reto clave inicial. Cómo, a través de la composición, la renovación de nuestros equipos, podríamos justamente hacer frente a la recuperación total del instituto, a salir de la crisis en la que se encontraba en materia institucional, pero también material. Y fue así que a lo largo de los días, las semanas y los meses en una primera etapa, logramos coordinar la salida de esta crisis y la recuperación material e institucional del Info CDMX en la capital. De las primeras acciones que tomamos al frente del instituto como comisionado presidente en coordinación con las y los comisionados fueron muy claras. Recuperar la mística, el sentido, los valores, los principios del instituto frente al paisaje constitucional y democrático de la capital. Teníamos claro cuáles eran nuestros compromisos: recuperar el valor de la transparencia y el de la protección de los datos personales, y además te podría decir, con un enfoque progresivo en donde estos dos derechos se alinearan con los nuevos valores de la República. Y me refiero a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción y a la creación de nuevos gobiernos. Nuestra hoja de ruta era muy clara: la Constitución de la Ciudad de México, por cierto, recientemente aprobada y entrada en vigor. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México se convirtió en una hoja de ruta, pero también en un documento muy poderoso para nosotras y para nosotros,
en el camino que lograría fortalecer, recuperar la visión, el liderazgo y la mística del Info Ciudad de México en una capital tan grande, diversa, políticamente muy participativa y demandante como tiene que ser la Ciudad de México. El Info Ciudad de México, dentro de su composición institucional y sustantiva, diría yo, tiene la responsabilidad de garantizar dos derechos clave, como te lo he señalado, para nuestras democracias constitucionales: la transparencia y la protección de los datos personales. Y estos dos derechos de corte fundamental son esenciales para el dinamismo, la pluralidad, la participación y la apropiación social de las y los ciudadanos de esta gran capital en materia democrática y en materia cultural, yo diría histórica, jurídica y hasta económica, porque son derechos llave. Y a partir de ese momento supimos que una parte esencial del trabajo del instituto tendría que ser el de la proximidad, el de la territorialidad. Y es así que de manera colegiada definimos cuáles serían las estrategias fundamentales para, como dicen los autores del siglo que cerró en el XX y en el inicio del siglo XXI en materia jurídica, política y de autoridad del Estado, convertirnos en comisionadas y comisionados de territorio y poner los derechos en acción. Eso era lo verdaderamente importante. Parte de la agenda del instituto, cuando te digo que tendríamos que haber recuperado, y que lo hicimos, lo puedo decir con mucha convicción, el liderazgo que nunca debió haber dejado. El Info Ciudad de México, lo dijimos, siempre lo compartí yo con mi equipo de trabajo, lo compartí con los y los comisionados, era el Instituto de Transparencia y Protección de Datos de la capital del país, sin más, entendiendo que la Ciudad de México, como todas y todos ustedes saben, es una ciudad que siempre ha estado a la vanguardia en materia democrática, en materia constitucional, en materia tecnológica y de desarrollo en términos generales. Y por tanto, la labor del instituto era recuperar ese liderazgo que tuviera un impacto de corte nacional e internacional. Y es así que a través, primero, del Sistema Nacional de Transparencia, logramos ocupar nuevamente las coordinaciones dentro de este instituto, como marcaba en ese momento los reglamentos del sistema, para poder expandir la misión y la mística del instituto a nivel nacional. En mi caso particular, logré ocupar la coordinación de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Después me eligieron como coordinador nacional del Sistema Nacional de Transparencia. A mis compañeras y compañeros también las designaron como responsables de diferentes temáticas al interior del Sistema Nacional de Transparencia, con un corte fundamental y de liderazgo en materia de protección de datos personales, de rendición de cuentas, de tecnologías, de Estado abierto, en fin. Así inició la carrera del instituto en su reocupación de liderazgo a nivel nacional. Seguramente un poco más adelante te compartiré qué sucedió con el mapa internacional. Cuando definimos que tendríamos que recuperar la institucionalidad del Info Ciudad de México, uno de los elementos que nos ayudó mucho a posicionarnos con este nuevo liderazgo a nivel local y después nacional fue la instalación y recuperación de los valores y principios dentro del personal del instituto. Y con ello la reestructuración de muchas áreas sustantivas dentro del Info Ciudad de México. Es más, cuando llegamos en 2018 no existía el modelo de ponencias, no teníamos un pleno donde sesionar y naturalmente con ello la capacidad sustantiva se estaba diluyendo. De las primeras acciones que tomamos cuando llegamos fue la creación de un área específica o de áreas específicas por comisionado denominadas ponencias que atendieran directamente lo fundamental, la garantía del derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales, donde cada comisionada y comisionado se hiciera cargo y fuera responsable de cómo, a través de sus equipos de trabajo de ponencia, se resolvían todos los temas de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Pero para que tuviéramos participación, como después se logró, teníamos que lograr una proximidad social, pero además resultados. Y ese fue parte del enfoque central. Salir del instituto, convertirnos en comisionadas y comisionados
del territorio nos ayudó mucho a fomentar la participación social en estas materias. Y es así que se proponen ejes tan fundamentales como sesionar en la plaza pública, visitar y sesionar a través de las universidades públicas y privadas de la capital del país, ocupar prácticamente todos los espacios públicos que nos brindaban la capital para poder difundir, problematizar incluso y hacer crecer la participación en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Como tú sabes, sesionamos incluso de manera histórica en estos años en el metro de la Ciudad de México. Fuimos al cablebús, estuvimos también en el metrobús, es decir, en el tren ligero. Desarrollamos actividades, como ya lo señalé también, en el cablebús. Es decir, el transporte colectivo se convirtió también en un factor determinante de proximidad con la gente, al igual que la plaza pública, al igual que la academia y cualquier espacio de apropiación comunitaria, porque también fuimos a las utopías de la Ciudad de México, fuimos a centros culturales de la capital, lo que no lograba que el Info Ciudad de México conectara directamente con la ciudadanía y pudiéramos potenciar y poner en acción los derechos. Sabíamos, insisto, que la transparencia se vincula necesariamente con el acceso a la información pública, con la rendición de cuentas, con el combate a la corrupción y con la creación de una buena administración. Insisto, como lo dije hace un rato, con un mapa muy claro, que era la Constitución de la Ciudad de México, pero además de eso, con una ciudadanía muy exigente, muy diversa, muy participativa, en donde el mandato era muy claro para nosotros. La recuperación de la legitimidad democrática en la capital del país, el fortalecimiento de sus instituciones y, naturalmente, la progresividad de los derechos. Y es así que encontramos, a través de la institucionalidad del Info Ciudad de México, elementos claros y contundentes para que la ciudadanía, primero, se apropiara de estos derechos y a través del ejercicio de los mismos se fortalecieran los mecanismos de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y, por supuesto, la creación de buenos gobiernos. El Info Ciudad de México, como tú sabes, en una primera etapa impulsó a través de un cuerpo colegiado, que era el Sistema Local Anticorrupción, toda una agenda de trabajo alineada a estos principios y valores constitucionales, lo que nos ayudó a fomentar en esta gran capital lo que hoy ya son logros incuestionables, como es la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Eso fue parte del modelo de apropiación democrática del Info Ciudad de México y su impacto a nivel nacional. El Sistema Nacional de Transparencia nos ayudó mucho como un mecanismo de alineación y de proyección también de los proyectos del Info Ciudad de México, en donde compartimos las experiencias, los valores, las buenas prácticas del Info Ciudad de México. Incluso fueron replicadas muchas de ellas en materia tecnológica, en materia de procedimientos, en materia de infraestructura por otros órganos garantes de la República. Alcanzamos una alianza muy fuerte con todas las regiones del Sistema Nacional de Transparencia y con la propia Coordinación Nacional tuvimos la oportunidad de no solamente interactuar, sino de compartir valores que fortalecieran nuestra institucionalidad. Incluso compartimos muchos de ellos con el órgano garante nacional, y es así que estas estrategias de intercambio de experiencias y, por supuesto, de valores compartidos nos hicieron fortalecernos aún más desde la ciudad para que su impacto creciera a nivel nacional. El valor de la rendición de cuentas, el combate a la corrupción como centros de la transparencia y el acceso a la información pública a través de mecanismos tecnológicos que pudimos emplear y compartir con otros órganos garantes. También el modelo de ocupación territorial a través de lo que se denominó Semanas Universitarias por la Transparencia, que además fue reconocido por la UNESCO. Tuvimos la oportunidad de coordinar con el entonces comisionado presidente Adrián Alcalá toda una ruta de trabajo en coordinación con los órganos garantes de toda la República, donde tuvimos la fortuna de visitar más de 60 universidades públicas y privadas de toda la República Mexicana. Pero además de eso, nuestra comunión y nuestra relación con el sector público, que como ustedes saben, me gusta denominarlos aliados y aliadas por la transparencia.
El cambio de enfoque no solamente era conceptual, sino sustantivo, porque sabíamos perfectamente que una mejora en la comunicación entre las autoridades sujetas o sujetos obligados de la transparencia, que acudieran con principios y valores renovados a estos mecanismos, sería fundamental. Esto lo compartimos en muchas mesas de diálogo, de trabajo con los órganos garantes de la República y a nivel nacional, cosa que empezó a fomentar una mayor participación de la gente en estas latitudes. Y por supuesto, todos los arreglos y todos los instrumentos de carácter tecnológico que el Info Ciudad de México, desde la recuperación material del instituto hasta la evolución tecnológica del mismo y las herramientas con las que hoy contamos en materia de inteligencia artificial y de ciberseguridad, también fueron replicadas y compartidas con nuestros pares a nivel nacional. La Ciudad de México siempre ha sido un enclave de transformación, de cambio, de evolución y de progresividad de los derechos y también de lo tecnológico. Y por tanto el reto del Info Ciudad de México era muy alto, es decir, recuperar esta experiencia y este valor de la capital en una institución como la nuestra con sus principios y valores era fundamental para que pudiéramos expandirnos no solamente a nivel nacional e internacional. Parte de la agenda, cuando fui comisionado presidente, era clara. Una vez de la recuperación material, tecnológica y de infraestructura del instituto, la ocupación o la reocupación de nuestra participación en el Sistema Nacional de Transparencia, el siguiente paso era claro. El referente que nos permite convertirnos a nivel internacional en un factor también de análisis, de consulta y de interacción fueron las redes, primero iberoamericanas, en materia de transparencia y protección de datos personales, y después las redes internacionales o globales, como es la Asamblea Global de la Privacidad y de la Conferencia Internacional de Comisionadas y Comisionados a nivel mundial. Y es por eso que yo puse en la mesa la propuesta de que el Info Ciudad de México debía recuperar su silla, su sitial dentro de estas organizaciones, primero de carácter regional y después de carácter internacional, para seguir fortaleciendo su institucionalidad. Afortunadamente, tanto las redes iberoamericanas como las redes globales atendieron la solicitud del Info Ciudad de México, previa consulta interna, como se sucede o suele suceder con estos organismos internacionales, y volvimos a formar parte de esta mesa de discusión, primero iberoamericana y después planetaria, lo que nos permitió fortalecer otra agenda, una agenda que fuera de carácter internacional y muy sólida, por cierto. Naturalmente, sin despegarnos o alejarnos del mandato constitucional y normativo que existe en la capital y que denomina a las autoridades de la capital como sujetos obligados, sabíamos que el mensaje para esta recuperación de la mística, de los valores y de los principios, tendría que cambiar también el lenguaje. Y este lenguaje cambió. Yo me atreví a proponer, siendo presidente, esta forma de comunicarnos con los entes obligados o con las instituciones de la capital del país, porque además había sido cierta. Es decir, con la llegada de la nueva generación del Info Ciudad de México, la apropiación institucional de la transparencia y de la protección de los datos personales también vivió una nueva etapa de reapropiación por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de todos los entes obligados en la capital del país, incluidos los partidos políticos. Y fue lo que me permitió justamente no solamente argumentar por qué tendríamos que denominarlos o cuando los citáramos como aliadas y aliados por la transparencia, porque no solamente era un tema discursivo, era un tema que en la práctica se estaba evolucionando y haciendo progresivo. Es decir, las instituciones se tomaron muy en serio el valor de la transparencia y el de la protección de los datos personales como hasta hoy ha sido, y es así que definimos cambiar el lenguaje, pero también la sustancia en términos de relación con ellos, lo que nos permitió avanzar
con mayor, primero, cercanía, con mayor confianza, con mucha coordinación y, naturalmente, cuando tendríamos que ejercitar nuestras capacidades institucionales como autoridad, también ellos sabían que lo tendríamos que hacer. Por eso las resoluciones del Info Ciudad de México atravesaron por todo un proceso de acercamiento, de maduración, de crecimiento y de progresividad, pero también de mucha cercanía, porque la fórmula funcionó, Mateo. No solamente fue el cambio de lenguaje, sino la forma en que nos relacionamos. Y cuando funcionó, sabíamos que no solamente la transparencia y la protección de los datos personales se sujetaría a través de procesos, sino también de un entendimiento y de una coordinación, de un diálogo permanente con nuestros aliados y aliados por la transparencia en la capital del país. Siempre lo dije cuando fui presidente, hay muchos testimonios al respecto, se los dije, nosotros no somos la Santa Inquisición de la transparencia ni de la privacidad. Véanos como aliados y juntos construyamos un modelo de proximidad para alcanzar los principios, los valores y los fines constitucionales en esta materia. Primer año, la recuperación institucional de infraestructura técnica, material, humana, tecnológica del instituto. El segundo año, la fortaleza de estar en la presidencia y con ello de ocupar nuevamente los espacios dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Ese año me eligieron coordinador regional del sistema. Entonces tenía una relación compartida a nivel local y nacional. El tercer año era el cierre de la presidencia para mí, en donde logramos fortalecer todas las vías, tanto técnicas como jurídicas, materiales, institucionales, humanas, que sentaran las bases para la recuperación del liderazgo del instituto a nivel nacional e internacional. Fue el año en donde nos incorporamos a las redes, tanto iberoamericanas como internacionales, en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales, pero además también me eligieron como coordinador nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en donde pudimos abrevar de todas las capacidades y las buenas prácticas a nivel nacional e impactarlas en el régimen o en la visualización local de nuestro instituto. La agenda en estos 3 años fue clara: recuperación del instituto, el reposicionamiento del mismo a nivel nacional e internacional y, por supuesto, una etapa en estos 3 años sumamente compleja fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. Como todas las instituciones a nivel nacional e internacional, nos tuvimos que reinventar. Afortunadamente, con las medidas que habíamos tomado de manera decisiva durante todos los días, semanas y meses del primer año, logramos tener la capacidad tecnológica en el Info Ciudad de México para hacer frente a la pandemia ocasionada por el instituto. Y eso se debió naturalmente a que, primero, nos sujetamos a todos los procesos de disciplina presupuestal, de austeridad, pero también de la democracia renovada en la capital del país, en donde invertimos un gasto eficiente en estas materias. Después, ya las siguientes etapas del instituto, una vez que me convertí en comisionado ciudadano, asumí la coordinación de vinculación y después la de capacitación, en donde pusimos en marcha el modelo, hay que decirlo, con el apoyo de mis compañeras y compañeros de pleno, del comisionado o los comisionados y las comisionadas de territorio, de proximidad, de resultados, con una visión democrática muy intensa y de ocupación social de estos derechos. Por cierto, para esos momentos, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales ya eran parte regular del mapa cultural, social, jurídico, político de la capital. En toda la historia del Info Ciudad de México fue una etapa en la que mayor participación social se tuvo en materia de acceso a la información pública, en materia de protección de datos personales, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. La vinculación y la capacitación se convirtieron en ejes centrales de proximidad, de cambio y de resultados institucionales en esta materia. Es muy difícil sintetizar 7 años, pero puedo decirte que al cabo de este tiempo, a través, primero, de la recuperación del instituto,
la sujeción con compromiso democrático de quienes integramos el instituto a las medidas de austeridad, de disciplina presupuestal, de gasto eficiente, logramos que este instituto transitara momentos tan complejos como fueron los señalados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, en una alianza muy, muy fuerte, muy sólida con la jefatura de gobierno, con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo de esta gran capital. Ha sido una de las experiencias más importantes de mi carrera profesional, sin duda alguna. Una gran oportunidad para mí como ser humano, para mí como académico, pero también como comprometido con la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Tuve la oportunidad a través del Info Ciudad de México de poner en marcha, en práctica, todos los conocimientos en torno a los elementos que te acabo de señalar y además de, junto con mis compañeras y compañeros de pleno, recuperar la mística, insisto, el valor, la cercanía y dar muy buenos resultados en esta capital. Podemos decir que hemos cumplido al cabo de 7 años y lo digo con mucho orgullo, además de compartir este espacio con actores claves de la vida pública del país. Lo verdaderamente importante aquí es que colocamos en el eje de todas nuestras actuaciones a la gente, a la sociedad, a la población de esta gran capital, la que a través de todos los mecanismos que implementamos ocupó con mayor intensidad, gradualidad y progresividad el ejercicio de sus derechos. Y eso es un valor que me voy a llevar toda la vida, porque si ves que una sociedad tan importante como es la de la capital utiliza el acceso a la información pública y la protección de los datos personales con esa intensidad, representa que algo hemos hecho y bien en este enfoque. Yo siempre he sido un convencido del valor central que tienen los equipos de trabajo. Lo dije muchas veces a lo largo de este camino. Nosotros como comisionadas y comisionados estamos ahí por ciertas circunstancias que nos tocó justamente liderar todos estos procesos. Lo cierto es que a través de estos cambios en los que he insistido tanto, logramos fichar, por decirlo de alguna manera, reclutar y de acercar al instituto a las mejores mentes, con los mejores valores, con los mejores principios, con las capacidades más altas para los retos que teníamos hace 7 años. Y esos equipos, esas personas, hombres y mujeres del instituto, son en realidad los cimientos, las fortalezas, los pilares de todos y cada uno de los proyectos del Info Ciudad de México. Sin ellos, esa historia no se hubiese contado igual, porque es a través de su trabajo, de su compromiso, de su pasión, de su liderazgo, de la diversidad que implica un instituto como este, de la puesta en marcha de las ideas y de la transformación en lo material es que logramos esta realidad. Aprovecho este momento para agradecerle a todas y cada una de las personas servidoras públicas del Info Ciudad de México por todos estos años compartidos, por su trabajo, por su misión, su mística, su compromiso, su inteligencia y su claridad para formar parte de un instituto que hoy es referente a nivel local, nacional e internacional. Sin ustedes no hubiese sido igual. Primero, como has visto, sé decir que atravesamos por muy diversas etapas para tener el instituto que hoy tiene la capital del país. Un instituto a la vanguardia tecnológica, con el uso de las mejores herramientas en materia tecnológica a nivel nacional e internacional. Un marco normativo y constitucional muy fuerte, producto de la evolución democrática de esta gran capital. Apropiación social de los derechos que tutelamos a través de algo que ha sido un elemento compartido por los equipos de trabajo y por mis comisionadas y comisionados pares dentro del Info Ciudad de México. Una visión en donde todas y todos caben. Es decir, diseñamos políticas públicas en materia de transparencia y protección de datos personales, donde la diversidad, las personas indígenas, las personas en tránsito,
las personas adultas mayores, las infancias, las juventudes formaran parte de un espectro particular dentro de la transparencia y la protección de los datos personales. Todos los sectores poblacionales que te he señalado y los que me faltaron, las personas con discapacidad, son núcleos de poder muy fuerte. Núcleos de poder muy fuerte en esta capital que ayudaron a fortalecer esta institucionalidad. Y también lo que hicimos en materia de un compromiso democrático y una convicción constitucional por la ciudad en materia de austeridad, de gasto eficiente, de disciplina presupuestal. Nos ayudó a enfrentar procesos tan delicados como fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. Nos ayudó muchísimo también a recuperar el esplendor del Info Ciudad de México en todas sus variables, no solamente la formal, sino la sustantiva. Y te puedo decir, en este camino recorrido, el futuro de nosotras y de nosotros, como en todos los casos, es incierto. Pero lo que sí tenemos claro es que esta semilla, de que esta fortaleza, de esta construcción de 7 años, sí tiene mucho futuro e impacto con relación a lo que viene. El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, particularmente el tema de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el blockchain y otras tecnologías emergentes como la computación cuántica, tienen que ser utilizadas de manera irreductible con el nuevo modelo de transparencia y acceso a la información pública en la capital del país. La denominación de aliados y aliadas por la transparencia no es no solamente una narrativa. Hay un compromiso muy real, muy claro, muy fuerte, además público, por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por parte del Congreso de la Ciudad de México y del Poder Judicial, en donde el valor de la transparencia y la protección de los datos personales prevalecerá, y con mucha fuerza, por cierto. Así fue con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así fue con el doctor Martí Batres Guadarrama, así está siendo con nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, así está siendo, por supuesto, con las presidencias y todos los órganos o todas la integridad institucional del Poder Judicial y del Congreso de la Ciudad de México y de sus partidos políticos, en donde puedo decirte que el acceso a la información pública y la protección de los datos personales son valores irrenunciables de la capital que, como siempre lo he dicho, se ha convertido a lo largo de todos estos años en la región más transparente de la República y la más comprometida con la protección de los datos personales. Que sigan ondeando y con mucha fuerza estos dos valores y principios constitucionales, estos dos derechos fundamentales, el de la transparencia y el de la protección de los datos personales.